Bueno, buenas noches a todas y a todos los que estén viendo este compartir, esta clase, este intercambio, bueno, en diferido que vamos a tener ahora. Bueno, lamentablemente, como se dieron cuenta, yo estaba más entusiasmada con el material que había preparado para que compartiéramos y de repente se me cortó la luz. Ayer hubo un apagón bastante grande en Caracas y duró muchísimas horas y sus consecuencias se sintieron hasta hoy. Por eso recién hoy puedo hacer la segunda parte del material que tenía para compartir con ustedes. Entonces, bueno, sin más trámites y aprovechando, digamos, este momento y tratando de hacerlo lo más rápido posible, no nos vaya a ocurrir nuevamente un percance, bueno, paso a compartir pantalla desde donde habíamos quedado, ¿no? Desde el momento en que habíamos quedado en la presentación. Entonces, bueno, estábamos hablando de la paridad política y de la ampliación de la democracia a través justamente de la paridad política. Partiendo, además, a la luz de que este mismo año nosotras y nosotros vamos a tener aquí en Venezuela unas elecciones bastante abarcantes, y sobre todo de los poderes y de las instancias gubernamentales que están más cercanas a la sociedad, a las necesidades de las comunidades y que por lo tanto son bien importantes. Bueno, partimos de la Constitución actual, de la Constitución del 99, que plantea que la sociedad venezolana es democrática, participativa y protagónica, y también multiétnica y pluricultural, constituyendo un Estado de justicia. Así se define la nación y la República Venezolana. Es importante recordar también que en el artículo 21 se establece que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia, uno, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, en el sexo, en el credo, en la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Fíjense que en este párrafo hay mucha sabiduría en la Constitución venezolana porque no solamente se habla de discriminaciones que tienen por objeto, sino aquellas discriminaciones que no se explicitan, no se dicen de manera clara, pero dan por resultado una discriminación. En el caso de la igualdad de género, que hace mucho tiempo que está establecida ante la ley, sin embargo, en la realidad nosotros sabemos que hay discriminaciones y discriminaciones importantes que persisten. Cuando nosotras vemos, por ejemplo, como lo estábamos explicando en la parte pasada, que a pesar de ser la mitad de la población, tenemos una representación muy pequeña, que está alrededor del 20%, en los poderes estatales, bueno, ahí nos damos cuenta que hay una discriminación, no en la ley, pero hay una discriminación de facto, que resulta en un hecho de discriminación. También se establece en el artículo 21 que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, y adoptará medidas positivas en favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Es decir, que cuando se observan algunas discriminaciones, que a lo mejor no se dicen explícitamente, pero el resultado es que de hecho hay discriminación, el Estado tiene la potestad por el mandato constitucional, o mejor dicho, tiene más que la potestad, tiene la obligación de actuar y establecer algunas medidas que pueden ser preferenciales, son lo que se llaman medidas positivas, para tratar de igualar
a esos colectivos que están discriminados y sufren, digamos, una discriminación que puede ser cultural, que puede ser histórica. Ese es, por ejemplo, el sentido de que haya unos diputados y unas diputadas específicamente establecidos para los pueblos indígenas, porque si no hubiera unas medidas positivas de protección y de apoyo, especialmente a los pueblos indígenas, sería muy difícil por una discriminación que ya viene de una manera histórica, que ellos llegaran en igualdad de condiciones a las asambleas y a los mecanismos de poder. Adicionalmente a esto, es importante considerar que en el artículo 62 se dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Por eso estamos hablando de una democracia protagónica, es participativa y protagónica porque se participa de manera directa y se participa también de manera indirecta. La participación del pueblo, sigue diciendo, información, ejecución y control de la gestión pública, es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es decir, la participación es un medio, ¿no?, para lograr justamente el protagonismo y que de verdad las leyes y las decisiones reflejen necesidades y objetivos de los pueblos y de las comunidades. Es obligación del Estado, continúa, y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables a su práctica. Es decir, condiciones que permitan una mayor y más continua participación de todas y todos en las decisiones nacionales. ¿Cómo definimos en este contexto, ¿no? En el contexto de nuestra Constitución, la paridad no está establecida, la paridad en nuestra Constitución, pero se enmarca justamente en ese tipo de participación protagónica que nos marca y que nos orienta nuestra Constitución. La paridad fue definida en el 2015 por el Parlatino, que es justamente el Parlamento Latinoamericano, donde por supuesto Venezuela participa. La paridad se define como una medida democratizadora, esto es muy importante, es una medida para ampliar la democracia, que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos decisorios del ámbito público y privado. Es decir, en la medida en que la participación responda justamente a esa igualdad que existe en las poblaciones, que ya lo explicábamos ayer, entonces habrá realmente una democracia más pura, más amplia, entendida como una meta a la que aspiran los poderes públicos como fundamento de su legitimación democrática y a través del impulso del Estado, debería igualmente constituir una aspiración del sector privado, la academia, la sociedad civil, etc. Es decir, el Estado tiene como, digamos, la obligación de impulsarla, pero no quiere decir que solamente en los mecanismos políticos o de decisión política debiera haber paridad. Debiera haber paridad en todos las estructuras sociales, tanto en el sector privado, que es bastante renuente y discriminador hacia las mujeres, como en los aspectos académicos y educativos, como en la sociedad civil, etc. También podemos, entremos, digamos, con más precisión, cómo pensamos la paridad política en el socialismo feminista, que es el socialismo hacia el cual tiende, digamos, la orientación de todo el proceso bolivariano. El socialismo del siglo XXI, como lo planteó Chávez, es el socialismo que reconoce y elimina discriminaciones y procesos históricos, donde las mujeres, digamos, sufren ese tipo de discriminación.
Se funda en una incorporación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres en todos los aspectos de la vida social y en las decisiones públicas en particular. Y entonces se materializa en un Estado que debe seguir profundizando la participación de las mujeres y un Estado que se declare corresponsable en la eliminación de todo tipo de discriminación. Es decir, es una obligación, un mandato constitucional y un mandato ético y un mandato de la orientación política que el Estado debe trabajar activamente por la eliminación de todo tipo de discriminación dentro de la sociedad venezolana. La paridad, entonces, es una expresión acabada de la participación protagónica de las mujeres en condiciones de igualdad, y por eso es necesario que el Estado, que el partido, impulse el acceso de los liderazgos femeninos a todas las instancias políticas. Eso es como una expresión de precisamente la ampliación de la democracia. A su vez, ya en 1992, en la Declaración de Atenas, que es una declaración, digamos, refrendada por mujeres que pertenecen a organizaciones políticas, se planteaba: la igualdad formal e informal de mujeres y hombres es un derecho humano fundamental. Las mujeres representan más de la mitad de la población. La igualdad requiere paridad en la representación y administración de las naciones. Las mujeres representan la mitad del talento y habilidades potenciales de la humanidad, y su infrarrepresentación en la toma de decisiones es una pérdida por el conjunto de la sociedad. Esta idea que pusieron las compañeras de Atenas, en Atenas, es el lugar simplemente donde se firmó, es muy importante. Es decir, hay talentos, hay visiones, hay digamos, aportes que pueden hacer las mujeres como conjunto desde sus puntos de vista, y el hecho de que las sociedades limiten la participación o discriminen culturalmente a las mujeres para que su participación sea menor, es una pérdida también de esa riqueza que puede incorporarse en la toma de decisiones. La infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones impide que se tengan en cuenta los intereses y las necesidades del conjunto de la población. Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones produciría diferentes ideas, valores y estilos de comportamiento necesarios para lograr un mundo más justo y equilibrado para todo el mundo, tanto para las mujeres como para los hombres. En este sentido, es muy importante destacar que la participación de las mujeres no es para que las mujeres simplemente tengan, digamos, la oportunidad y luchen por sus derechos. Es también una transformación de la sociedad, incorporando la ética feminista a toda la toma de decisiones. Fíjense ahora, justamente hoy estábamos conversando cómo la paridad que fue establecida en las elecciones para la constituyente en Chile, en la medida que los chilenos y chilenas quieren darle un giro bastante radical a lo que venga de ahora en adelante, un nuevo pacto social mucho más amplio, mucho más inclusivo, mucho más justo, entonces ahí hubo una amplísima votación hacia las mujeres. Es más, se votaron tantas mujeres que más bien para mantener el equilibrio, algunas de ellas debieron dejar la oportunidad de tener los curules para que efectivamente la próxima constitución chilena tenga esa característica del equilibrio entre los sexos. Estamos hablando siempre de igualdad real, porque la igualdad ante la ley la tenemos hace rato. El asunto es que en realidad sigue existiendo una discriminación en la realidad, porque culturalmente se piensa, conchale, las mujeres tienen menos tiempo, las mujeres deciden peor, las mujeres son más afectivas, las mujeres no saben mandar, es decir, hay una serie de estereotipos que hacen de barreras importantes para la participación
de las mujeres en todas las instancias de la vida social. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres requiere que cada Estado implemente acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación real y comprobada contra las mujeres para que puedan disfrutar de su derecho humano a la igualdad, lo que se conoce como igualdad sustantiva o real. Justamente establecer la paridad por ley para las elecciones y para todas las instancias es una medida positiva, es decir, es una medida para eliminar una discriminación que es histórica y es cultural. En el Consenso de Quito en 2007, la conferencia regional estableció primero la participación política y la paridad de género, y segundo, otro aspecto muy importante que trató el Consenso de Quito es la contribución de las mujeres a la economía y a la protección social, porque son las mujeres las grandes hacedoras de la cotidianidad, que a su vez hacen como de colchón, ¿no es cierto?, frente a las dificultades. Muchas de esas dificultades se pueden superar gracias a las acciones y a los trabajos que las mujeres realizan. Entonces, ¿qué se propone? ¿No? Que no debe haber discriminación, sino equilibrio entre los sexos, ¿no es cierto? Los partidos deberían estar al servicio de la igualdad, y reconocer que efectivamente en las listas y en general en las posiciones de poder las mujeres han estado históricamente postergadas. Entonces es importante que se tomen medidas al respecto. Entonces, la libertad de presentación de las candidaturas de los partidos no debe ser así, a lo loco, digamos, no puede ser absoluto, es decir, tiene que haber justamente un reconocimiento de la necesidad de un equilibrio en la presentación de las candidaturas. ¿Cuáles son esto? Es importante, ya estamos casi terminando. ¿Cuáles son los países de América Latina que tienen leyes que establecen la paridad? Y ahí nos encontramos que Bolivia, por ejemplo, lo tiene en su constitución, Ecuador lo tiene en su constitución también desde el 2008, Nicaragua lo estableció en el 2012, Costa Rica en el 2014, México en el 2014 y Argentina en 2017. Y para las elecciones internas de los partidos también existe la obligatoriedad de la paridad en Honduras y Panamá. Es decir, estos son hitos históricos que deben conocerse en Venezuela para que nos pongamos al orden de los tiempos también. Bueno, y finalmente algunas palabras para, digamos, considerar cuáles son los obstáculos, digamos, que hay para la participación de las mujeres. Bueno, en primer lugar, obstáculos para la incorporación a la lucha política, que son los estereotipos, las resistencias sociales, la prevalencia de la consideración de que para las mujeres lo importante es la belleza, es decir, que no es tan importante, digamos, una participación en la toma de decisiones, sino básicamente que las mujeres están, digamos, para otras tareas y para cumplir otras funciones dentro de la sociedad. Eso también lleva a una fuerte inseguridad de las propias mujeres, que a veces no se sienten absolutamente seguras en las arenas políticas. Otro elemento importante que impide la paridad es la responsabilidad de familiares y domésticas, que son cargadas específicamente sobre los hombros de las mujeres y las dejan escasas de tiempo, y escasas de tiempo para la formación, escasas de tiempo para la participación, escasas de tiempo en general, sobre todo si tienen los hijos pequeños.
Otros elementos que están considerados son, por ejemplo, algunas leyes electorales que no establecen la paridad y que no favorecen la participación política de las mujeres. Una falta de apoyo social y familiar a veces para las candidaturas de las mujeres, a veces también la misoginia que hay entre las propias mujeres, son otras mujeres las principales, digamos, interesadas en que a lo mejor las que tienen más posibilidades de liderazgo no lo ejerzan, o hay envidia, hay rencillas, hay problemas, o sea, hay un espíritu competitivo, digamos, malentendido, que hace que, digamos, se le corten con más facilidad el camino a las mujeres que lo que se le corta a los hombres. A veces las mismas mujeres aceptan de mejor gana y de mejor grado un liderazgo masculino que otro liderazgo femenino. Entonces hay en general una escasa apertura a la inclusión de las mujeres y la participación en la toma de decisiones. Es necesario ir trabajando un cambio cultural, pero sobre todo es necesaria una acción decidida del Estado, porque en la medida en que hay un impulso desde las esferas, digamos, más altas de toma de decisión, bueno, se va generando la cultura, ¿no? Ya hoy en día, digamos, no es como en mi generación, por lo menos, que las niñas y las niñas y los niños también se preguntaban, ¿será que una mujer puede ser presidenta? Bueno, no, hoy en día ya sabemos que puede ser presidenta porque ha habido varias mujeres presidentas, sin embargo todavía pocas con respecto a lo que es la cantidad, digamos, de mujeres en la población. Pero los cambios culturales también se impulsan, ¿no? No es que salen de una manera totalmente espontánea, sino que, como vimos, hay también una obligatoriedad del Estado de tomar medidas al respecto. Bueno, entonces con esto culminamos y digamos que quedan, voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, bueno, simplemente invitarlas a que lean los materiales que también van a estar colgados en la plataforma del curso. Y bueno, ustedes pueden dejar las participaciones y las inquietudes que tengan por el WhatsApp, que yo con muchísimo gusto se las voy a contestar en la medida de, digamos, de lo posible. Entonces, bueno, hasta muy pronto, hasta próximas oportunidades, y bueno, espero que les haya parecido de interés estas ideas y estas reflexiones que hemos compartido. Muchas gracias y hasta pronto.